Lo que más me fascina de ti, tu serenidad, es esa belleza tan andrógina, tu seguridad, terriblemente moderna, tu mirada, y esas ojeras. Siempre he tenido debilidad por las ojeras, por su poesía, por su misterio. Tu cuerpo tan blanco cae como una cascada entre los pliegues de la tela. Tú eres el paisaje, las montañas, el río que cae, y la tempestad pasa por tu costado, por encima de ti. Y esos zapatos tan pequeños, esos zapatos se atrapan en el cuadro. Será la manera de mantenerte quieta, de que no te escapes. Yo te veo fuera del cuadro, como una amazona, con el pelo al viento, al galope, atravesando así esa misma tormenta, sin inmutarte. También te veo aquí conmigo, con unos vaqueros, una camiseta, fumando un cigarrillo. Nos tomamos un vino y charlamos. Y entonces esa sonrisa se convierte en una carcajada y nos reímos. Una Cleopatra moderna, poderosa, nos recibe recostada, como si estuviese enferma, lánguida, en una postura ni alerta ni relajada. Erótica. Posa. Posa rodeada de belleza, telas, tules, rosas y perlas, como una estrella de rock antigua. Ella sabe que su imagen está construida para ser admirada, no poseída. Deseada, pero no necesariamente querida. Irakurtzen dugun emakumeak arriskutsuak omen gara. Eta idazten dugunak zer esanik ez, askoz arriskutsuagoak. Gizon bat daukat begira. Eta neure buruari galdetzen diot zer ikusten ote duen. Agian nire mahaitxoan ditudan liburu hauengatik arriskutsua naizela pentsatuko du. Edo agian ez da ohartuko ere liburuen presentziaz. Neure aurpegian eta gorputzean jarrita baitauka bere arreta guztia. Nire begiradan, bularrean, azalean, ilean. Nire soinekoaren tolesturei begira dago oraintxe bertan. Argiak gehien jotzen dituenak margo txuriaz nabarmentzen dituela. Eta pentsatzen ari da bitartean. Nola egin margoa lurrun bihurtzeko? Nire edertasunaz harro begiratzen diot, baina nire begiek ezin dute barne tristura eskutatu. Nire soinekoa tolesten den bezala, zimurtuko delako egunen batean nire azala. Eta orduan, aurrean dudan gizon honek, ziurrenez, ez du nire irudia margotzeko gogorik sentituko. Beretzat, margotzea merezi duen bakarra, nire azalaren edertasuna baita. Berarentzat, mahaitxoan ditudan liburuak baino garrantzitsuagoak dira, haien alboan ditudan loreak. Egunen batean nire azal ederra hau bezala, zimelduko direnak. Esta imagen de una mujer poderosa, reducida al deseo que despierta en quien la mira, provoca en las mujeres que miramos la ambigüedad de admirar su hermosura y despierta en nosotras el temor de envejecer y dejar de ser deseables.